esforzaste por sacarme una sonrisa. Muy bien, mis estimados amigos, entonces estamos en esta noche con la parte número 2 del estudio de la Santa Biblia. Entonces, para aquellos que es primera vez que están conectados, sean ustedes bienvenidos. Hoy, como lo he dicho anteriormente, vamos a estudiar la segunda parte. Entonces, como decía nuestra hermana Amanda, los invito a que todos puedan tomar lápiz, papel y para que puedan hacer las anotaciones correspondientes. Bueno, mis queridos amigos, vamos a recordar un poquito lo estudiado el domingo pasado. Dios es un Dios que se comunica, es un Dios que nos ama y es un Dios que se preocupa por nosotros y quiere que nosotros seamos personas felices, profesionales felices, padres felices, hijos, estudiantes, que nos realicemos en todas las áreas de nuestra vida y que vivamos una vida plena aquí en la tierra. Y por eso es de que Él decidió revelarse a nosotros a través de una carta de amor, a través de la Biblia, que hoy día para nosotros es un instructivo, es una norma que nos guía, que nos orienta y que nos ayuda a tomar las mejores decisiones en nuestra vida y para que al final de todo, pues nosotros podamos ser felices aquí en este viaje que tenemos, que es la vida. Pues quiero compartir con ustedes una pequeña anécdota que creo que es muy importante poder comprender el fondo para que nos va a ayudar a comprender lo que vamos a estudiar durante esta noche. Bueno, resulta que cierta vez se encontraba un viajero que se dirigía hacia cierto lugar. Podemos ponerle París, se dirigía hacia París. Él iba por la ruta y de repente encuentra 6, 7 caminos que partían y entonces él no sabía cuál camino tomar, pero de repente notó que allí había un letrero. Y en ese letrero, así como ustedes pueden ver en las diapositivas, estaba Ámsterdam, estaba Madrid, Viena, Londres, en fin, habían diferentes rutas, pero el camino estaba debidamente señalizado. Pero entonces este amigo dijo, no, bueno, yo voy para París, pero el camino a Berlín me parece en buen estado, no voy a arruinar mi carrito, las llantas no se me van a desgastar, además es un camino que me parece más cómodo, así que voy a escoger el camino a Berlín, pero yo voy para París. Entonces, cuando este conductor llega a su destino, ¿a dónde creen ustedes que llegó? Fue a Berlín, lógicamente. Y entonces luego ahí él se sienta y se pregunta, pero ¿qué fue lo que yo hice mal? ¿Y qué fue lo que hizo mal, mis estimados amigos? Que él se equivocó de camino y lo hizo alevosa y premeditadamente, porque él vio que había un letrero grande donde decía camino hacia París. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Él decidió omitir ese instructivo, esa indicación, y con toda la sinceridad de su corazón escogió irse por Berlín, por el camino más cómodo. Pero al final, ¿qué ocurrió? No llegó al destino al cual él quería llegar. Entonces, mis estimados amigos, la Biblia es ese gran letrero que estaba allí para informar a este viajero, porque nos pone dos caminos así muy paralelos, el camino del bien y el camino del mal, el camino que conduce a la vida eterna y el camino que conduce a la muerte eterna. La misma Biblia establece, angosto es el camino que lleva a la salvación y ancho el camino que nos lleva a la muerte eterna. Entonces, mis estimados amigos, hoy vamos a aprender y vamos a recordar nuevamente lo que estudiamos la semana pasada, que la Biblia nos indica ese camino y nos muestra a cada paso hacia dónde debemos dirigirnos para poder llegar a la vida eterna. También otra anécdota muy curiosa que me llamaba la atención y por eso ustedes pueden ver un gran trozo de carne que espero no se les haya antojado y que ya hayan cenado todos, trata acerca de una niña muy inocente, tenía 6, 5 años de edad y de repente se acerca a su madre, quien estaba cocinando un filete de lomito asado.
¿Qué ocurre? La señora estaba cocinando este lomito, pero lo había cortado de forma cuadrada. Entonces, viene la niña, se acerca a su mamá y le dice, mami, ¿y tú por qué cocinas este filete de forma cuadrada? Entonces la mamá le contesta, ay, la verdad, hijita, no sé. No sé por qué lo cocino de forma cuadrada. Ve y pregúntale a tu abuela. Afortunadamente la abuela estaba viva. Entonces esta niña tan linda e inocente se va a la casa de la abuela y le pregunta, abuelita, ¿y tú por qué cocinas el filete de forma cuadrada? Entonces le contesta la abuelita, ay, querida nieta, te voy a ser honesta, la verdad es que no sé por qué lo cocino de forma cuadrada. Ve y pregúntale a tu bisabuela. Pues la bisabuelita está aún con vida. Entonces va esta nietecita a visitarla a su casa y le pregunta nuevamente a la bisabuela, bisabuelita, ¿por qué es que tú cocinas el filete con una forma cuadrada? Entonces la bisabuelita le contesta a la nietecita y le sonríe y le dice, lo que pasa, hijita, es de que cuando yo crecí era de muy escasos recursos y yo solamente tenía un sartén que era cuadrado. Entonces, para que él pudiera cocerse todo, yo lo partía de forma cuadrada para que casara con mi sartén. Entonces al final la niña pues logró descubrir cuál era el sentido del por qué se cocinaba este filete de forma cuadrada. Sin embargo, la madre y la abuela estaban emulando y estaban repitiendo lo que esta bisabuelita hacía, pero no sabían por qué lo hacían, simplemente se habían quedado como con la costumbre, ¿verdad? Con la tradición o con la receta de la abuelita, pero nunca indagaron por qué es que se cocinaba de esa forma o por qué se hacía de esa forma. Entonces, mis estimados amigos, hoy lo que queremos es que cada uno de ustedes, y pues me incluyo, nos quedemos con esto en nuestro corazón, que seamos esa niñita curiosa que quiso descubrir por sí misma y por investigación propia la verdad, el porqué de las cosas y no solamente quedarnos con lo que la abuelita, con lo que la bisabuelita, con lo que nuestros ancestros nos han enseñado, no, sino que nosotros todo podamos comprobarlo con la Biblia y solo la Biblia. En la Biblia establece un versículo muy bonito que se encuentra en Proverbios capítulo 16, versículo 25. Preceptúa lo siguiente: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Entonces, mis estimados amigos, así como ustedes pueden ver a esa persona caminando según él, va por un camino seguro, va a perseguir el objetivo que él quiere, pero no se ha dado cuenta que pronto se va a encontrar con un precipicio, con un gran abismo. Entonces, mis estimados amigos, no confiemos en nuestro corazón, porque nuestro corazón tiende a errar, a equivocarse, a frustrarse. En quien debemos de confiar completamente es en Dios, porque ese camino sí nos lleva directo a la vida eterna. El propósito del presente estudio es lo siguiente. Número 1, vamos a recordar, mis estimados amigos, que aprendimos el domingo pasado, o para quienes ya lo sabían, recordamos que la Biblia fue inspirada por Dios y que es su voluntad revelada en lenguaje humano. Que estudiamos que el Espíritu Santo tiene o tuvo esa función tan importante de decodificar el lenguaje divino a un lenguaje humano para que nosotros pudiéramos comprender, y que Dios a través de visiones y sueños se reveló a los profetas. Ellos fueron los encargados de transcribir literalmente los pensamientos de Dios, que ellos solamente fueron una pluma. Número 2, vamos a recordar que el resumen de toda la Biblia es un problema. ¿Se recuerdan ustedes que lo estudiamos? Y ese problema que ha acarreado una serie de desgracias y sufrimientos es el pecado. Pero también la Biblia nos presenta una solución, no nos deja solamente con ese problema del pecado que nos lleva a la muerte, sino que el mismo Dios busca una solución para el problema que nosotros mismos generamos aquí en la tierra.
¿Y saben ustedes cuál es la solución a ese problema? Cristo Jesús. Mis estimados amigos, Cristo Jesús es la solución a todos los problemas de esta vida. Número 3, que el centro de toda la Biblia es Cristo Jesús. ¿Por qué? Hoy vamos a estudiar que la Biblia se divide en dos partes, en Antiguo y Nuevo Testamento. Y el centro de ambos testamentos es Cristo Jesús. Creo que a todos nos parece muy interesante estudiar el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, que son libros proféticos, y es sumamente importante estudiarlos, mis estimados amigos. No estoy diciendo lo contrario, pero al punto que quiero llegar es que Cristo Jesús es el centro de la Biblia, porque las mismas profecías nos llevan a Cristo Jesús, porque Él es la única solución y es a Él a quien debemos de conocer para obtener la vida eterna. Pero entonces, tanto Antiguo como Nuevo Testamento nos hablan de Cristo, porque en el Antiguo Testamento se hace una promesa, se promete a un Mesías para solucionar el problema del pecado. Y en el Nuevo Testamento vemos cómo ese Mesías viene y cumple esa promesa tan preciosa que se había establecido en el Antiguo Testamento. Entonces, mis estimados amigos, el centro de toda la Biblia es Cristo Jesús. Número 4 es que cada amigo comprenda que la Biblia no debe leerse superficialmente. Vamos a ver qué establece 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces este versículo nos dice que debemos de ser diligentes en presentarnos ante Dios y en estudiar su palabra. Mis estimados amigos, estudiamos en la lección pasada que la Biblia es un libro diferente a los demás libros, por lo tanto debemos de estudiarlo y escudriñarlo, que es algo completamente diferente a solamente leer. 5. Que cada amigo escudriñe la Biblia por sí mismo para que pueda formar su propia opinión y descubra las verdades contenidas en ella. Y este punto es muy, pero muy importante, porque creo que todos hemos presenciado que una persona emite algún juicio o alguna opinión respecto a algún tema, pero realmente es bastante desatinado. ¿Por qué? Porque no conoce del tema. Imagínense que yo ahorita venga y me ponga a hablar de agronomía. Yo estoy segura que aquí hay varios, 2 o 3 ingenieros agrónomos que definitivamente me terminarían dando clases a mí. Entonces, yo para poder emitir un juicio acerca de su profesión, tendría que estudiar un montón. Entonces, mis estimados amigos, para poder nosotros emitir una opinión, un concepto respecto o en relación a la Biblia, previamente debimos de haberla estudiado, ¿verdad? Entonces, esa es la invitación, mis queridos amigos, que cada uno de ustedes pueda estudiar la Biblia por sí mismos y que ustedes, debido a ese estudio, debido a ese análisis, puedan formarse su propia opinión y ustedes puedan decir, definitivamente, cuando yo leo la Biblia, salta a la vista que existe un Dios y ese Dios es amor. Entonces, ese es uno de los principales objetivos que queremos estudiar con ustedes hoy. Y por último, y que también es muy importante, es que no podemos confiar nuestra salvación o nuestra vida eterna a otras personas. Está bien que nosotros recibamos orientación, consejos de nuestras vidas espirituales, claro, es totalmente válido, pero yo no sé si ustedes se han puesto a pensar alguna vez acerca del tema de la muerte. Creo que, y acerca de la vida, creo que son temas muy contrastantes, pero también son muy decisivos en nuestra vida. A mi corta edad, pues me han manifestado y pues yo lo he comprobado que hay dos decisiones muy importantes en nuestra vida. Primero, qué profesión vamos a escoger y segundo, la pareja con la cual vamos a formar una vida. ¿Quién va a ser nuestro compañero de viaje? Esas son las dos
elecciones más importantes que nosotros como seres humanos tomamos en nuestra vida. Las demás las podemos cambiar, podemos comenzar de nuevo, pero con estas dos definitivamente no, son trascendentales. Pero hay una decisión, mis estimados amigos, más trascendental que estas dos decisiones que les relaté con anterioridad. Es elegir vida eterna o muerte eterna. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué es lo que usted quiere para su vida? ¿Quiere vivir eternamente para siempre con Cristo Jesús? Poder abrazarlo, poder darle las gracias porque nos cuidó durante todos los días, porque nos dio comidita, nos dio salud, nos protegió, porque la Biblia establece que Él nos cubre con sus alas. Entonces, o usted quiere muerte eterna. Esa es la decisión más importante que nosotros debemos de tomar. Por lo tanto, nadie puede tomar esa decisión por mí y nadie puede tomar esa decisión por usted. Nadie tiene derecho porque usted es quien va a vivir con las consecuencias de esa decisión. Es por eso que es muy importante que su salvación, mi estimado amigo, y mi salvación depende de que nosotros sepamos escoger bien. ¿Y cómo vamos a poder nosotros tomar esa elección? Estudiando la palabra de Dios, porque ahí es donde nosotros podemos conocer. Ahora, mis amigos, vamos a aprender que aproximadamente en el mundo se hablan más de 6,000 idiomas. En el mundo, la Biblia completa se ha traducido a más de 600 idiomas y el Nuevo Testamento o algunas porciones se tradujeron a más de 2,500 idiomas también. Es un dato curioso y es algo que vuelve a diferenciar y contrastar la Biblia de otros libros. Ahora, ¿por cuántas personas fue escrita aproximadamente? Vamos a estudiar que fue aproximadamente por 40 autores. La diversidad de autores, así como sus ubicaciones y antecedentes, brindan un testimonio único de que Dios obra para comunicar la historia y su mensaje a personas culturalmente tan diversas como la audiencia a la que están dirigidos. La Biblia fue escrita por gente de diferentes orígenes y en diversas circunstancias. Algunos escribieron desde palacios. Por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes del rey David, del rey Salomón? También desde las cárceles. ¿Se recuerdan que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro pues también fueron llevados a las cárceles del exilio? ¿Sabían ustedes que el apóstol Juan o el discípulo Juan lo exiliaron a una isla que se llamaba Pasmos? Y allí fue donde él recibió la revelación del Apocalipsis y allí fue donde la escribió. Y pues también hubieron varios autores que escribieron desde sus viajes misioneros, ¿verdad? Porque ellos se dedicaron, recuérdense que después de la muerte de Jesús, ellos se dedicaron a predicar el evangelio a todo el mundo. Entonces, ellos a donde iban escribiendo sus cartas y los diferentes libros que aparecen en la Biblia. Ahora, podemos encontrar sabios, reyes, pastores, agricultores, médicos, pescadores, esclavos, soldados, eruditos y legisladores durante un periodo que abarcó 1,500 años. Y esto es bien curioso porque imagínense, cuando nosotros estudiamos la Biblia podemos encontrar, diversidad de autores, diversidad de estilos, pero a pesar de eso, la Biblia guarda su unidad. Y este es un principio muy importante porque nos muestra cómo Dios es el autor supremo de la Biblia. Podemos asumir que existe una unidad y una armonía fundamentales entre las diversas partes de las Escrituras con respecto a los temas clave que enseña. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. En Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y bueno, continúa Pablo, ¿verdad?, escribiendo todo esto. Ahora, algo que me llama muchísimo la atención es que Pablo utiliza referencias bíblicas de Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, Salmo capítulo 14, versículo 2 y 3, capítulo 5,
versículo 9, capítulo 10, versículo 7, e Isaías 59, versículos 7 y 8. O sea que Pablo está manteniendo la unidad de las escrituras porque está citando o se está basando en la Biblia que él conocía. ¿Y cuál era esa? El Antiguo Testamento. Ahora vamos a estudiar algo muy, pero muy importante, que son algunos principios de interpretación bíblica, para que nosotros podamos comprender lo que la Biblia nos quiere decir, lo que Dios, a través de su palabra nos quiere enseñar. Debemos de estudiar estos principios de interpretación bíblica. Primero, sola escritura. Creo que varios han podido escuchar más de alguna vez este principio. Establece que la Biblia es su propio intérprete. La Biblia es la suprema autoridad en asuntos de creencias o en asuntos de salvación. Entonces, mis estimados amigos, yo no puedo interpretar la Biblia, por más sincero que sea mi corazón, conforme mis opiniones, conforme lo que yo creo, sino que la misma Biblia debe de interpretarse por sí solita. No necesitamos ningún otro libro auxiliar para poder entenderla. Solamente necesitamos a la Biblia para que ella se interprete por sí misma. Y esto, mis estimados amigos, tiene que quedar muy claro y espero que puedan llevárselo en su corazoncito, que la Biblia es la suprema autoridad y no hay ninguna otra. En asuntos de fe, en asuntos de conciencia, solamente la Biblia es la suprema autoridad. El segundo principio es prima escritura. Establece que la Biblia está por sobre toda autoridad humana y eclesiástica, aún más allá de nuestras emociones y caprichos. Entonces, en la jerarquía, podríamos decir organizacional, se encuentra la Biblia por encima de todos, de cualquier ser humano, de cualquier sistema político y religioso. La Biblia está por sobre todo ello. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, porque es su voluntad revelada y es verdad. No tenemos por qué añadirle más a la Biblia, ni mucho menos quitarle, pero porque lo que Dios tenía que decir está todo plasmado allí. No tenemos por qué dirigir nuestra vista a otros lados. También encontramos el principio de tota escritura. Establece que tenemos que ver la totalidad de la escritura, el cuadro completo, o sea, Antiguo y Nuevo Testamento. Y es algo que hablábamos con anterioridad y también vamos a ver conforme vayamos desarrollando el estudio de hoy. El cuarto principio es el contexto. Creo que este dicho lo han escuchado más de alguna vez en toda su vida. Un texto fuera de contexto es solo un pretexto. Y es muy importante este principio del contexto. Voy a poner un ejemplo. Hoy por la tarde salí de mi casa y ocurrió un accidente. Dos vehículos colisionaron, dos taxistas eran los conductores, salen los dos enojados de sus vehículos y viene un taxista y agarra al otro y lo sacude muy fuertemente, él muy enojado y le dice, te voy a matar sin vergüenza. Entonces, yo presencié todo eso. Yo sabía que tenía que volver a la casa porque tenía compromiso hoy por la noche. Pero antes de que comience la reunión, veo pasar a mi hermana Amanda y le digo, Amanda, fíjate que hoy cuando salí observé que un taxista agarró a otro, lo sacudió fuertemente y le dijo, te voy a matar. Pero ¿qué pasa? Hoy nos vino una visita y esta señora escucha solo la parte donde yo agarro a mi hermana, la sacudo y le digo, te voy a matar. Pero yo en realidad estoy hablando del suceso que ocurrió, o sea, yo le estoy contando a ella, pero ¿qué ocurre? Esta señora muy preocupada y asustada va y pone una denuncia a la Policía Nacional Civil porque yo estaba amenazando a mi hermana de muerte. Entonces, mis estimados amigos, se dan cuenta de la importancia que tiene aquí el contexto, porque si la señora hubiera escuchado que yo le estaba relatando a mi hermana lo que yo viví, otra cosa hubiera sido, pero ella se limitó solamente a lo que escuchó, ya se formó una idea, hasta le puso patitas y manitas y ya me metió a mí en un gran lío.
Entonces, mis estimados amigos, un texto fuera de contexto es solo un pretexto. Vamos a ver que existen varias clases de contexto. Por ejemplo, está el contexto inmediato. El ejemplo, una persona que no cree en Dios hasta podría usar la Biblia para negar la existencia de un ser superior, pues las escrituras dicen, y ustedes pueden constatarlo, en Salmo capítulo 40, versículo 1, no hay Dios. Pero el contexto literario inmediato de esta declaración nos deja bien claro que quien dijo eso fue el necio. Entonces el contexto inmediato es, se podría decir, todo el versículo. Ahora, si nos vamos al contexto más amplio, ya tenemos que tomar en cuenta todo lo que establece el capítulo, no solamente el versículo, sino ampliamos al capítulo e incluso a capítulos anteriores para ver qué es lo que el autor estaba tratando de decir. ¿Por qué tenemos que tener muy en cuenta esta cuestión del principio del contexto? Hay que tener cuidado en este aspecto, pues existe un gran descontextualizador. El maestro por excelencia en el arte de, perdonen, es que tengo aquí mi tapa. En el arte de sacar los textos bíblicos de su contexto es, por supuesto, la criatura de este mundo que conoce más a fondo la Biblia, el diablo. Para todos aquellos que piensan que el diablo es ateo, que el diablo no cree en Dios o que el diablo no estudia la Biblia, déjenme decirles, mis estimados amigos, que no es así. Satanás se sabe la Biblia de memoria. Y ahora, ¿cómo yo sé esto? Porque recuerden, ¿se recuerdan para las tentaciones de Jesús? ¿Qué le dijo Satanás a Jesús? Se lo llevó para una de las tentaciones al pináculo del templo y le dijo, Jesús, lánzate, recuérdate que escrito está en el Salmo 91, más a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, se dan cuenta cómo Satanás es un hábil estudioso de la Biblia. Él se sabe todos los textos al derecho y al revés. Y por eso, mis estimados amigos, es que ha logrado confundir a multitud de personas cultas y bien preparadas, pues ya logró engañar a Adán y Eva con esa estrategia. Y recordemos que si estamos hablando de Adán y Eva, estamos hablando de un superintelecto, porque si bien es cierto, entró el pecado al mundo, pero ellos habían estado muy cerca de Dios, entonces su intelecto era superior al que tenemos nosotros. No es un secreto para nadie que conforme van pasando las generaciones, nuestro intelecto, nuestra salud va en detrimento. Ahora, vamos a ver este ejemplo en Génesis capítulo 3, versículo 1 y capítulo 2, versículos 16 y 17. Noten muy bien cómo es de astuto Satanás para descontextualizar lo que Dios dijo. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ahora vean qué fue lo que Dios había dicho. Génesis 2, 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, ¿qué les dijo Dios a Adán y Eva? De todo árbol del huerto podrás comer. Pero el astuto Satanás, ¿qué le dijo a Eva? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y este solo es esos ejemplos que yo he dado son pocos con todos los que existen en la Biblia. Entonces, mis estimados amigos, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque van a venir muchas personas que dicen ser estudiosas de la Biblia y van a querer torcer la palabra de Dios. Satanás, aunque aparenta decir lo mismo, en realidad está afirmando exactamente lo opuesto. Al sacar de contexto la palabra de Dios, el archienemigo logró confundir a nuestros primeros padres. Sembró la duda en ellos y de esta manera dio inicio a la desgracia y a la miseria que existen hasta hoy. Ya lo advirtió claramente el apóstol Pablo, refiriéndose al Antiguo Testamento y a los escritos de Pablo, su colega en el apostolado. Eso lo podemos encontrar en 2 Pedro 3, 15 al 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo
según la sabiduría que le ha sido dada. Os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. O sea, Pedro nos está advirtiendo que van a haber personas que van a venir a torcer las escrituras porque quieren que nosotros nos perdamos. Entonces debemos de tener cuidado con eso. Ahora, algo también muy importante es el contexto del libro. Histórico-cultural. Cuando nosotros estudiamos un libro de la Biblia, lo aconsejable es que antes que ya pasemos a la lectura de todo el libro, podamos hacernos estas preguntas. ¿Cuándo se escribió el libro bíblico? ¿Quién fue el autor? ¿A quién se dirigió el libro en un primer momento? ¿Cuál era el objetivo del autor? ¿En qué momento y en qué ubicación geográfica tuvieron lugar los acontecimientos descritos en este libro? O sea, ¿se dan cuenta? Es como ir un poquito más allá de una lectura superficial. ¿Cuál era la situación política, económica y social de esa época? ¿Qué sabemos de la situación y del contexto religioso? ¿Cuáles eran las ideas imperantes en aquel momento? ¿Qué costumbres tenían? ¿Cómo vivía la gente? ¿Cómo trabajaba y cómo se sustentaba? ¿Cuál era el tipo de alimentación que seguían? O sea, todo eso es muy importante, pero ¿cómo podemos darle respuesta a las preguntas que leímos con anterioridad? Primero que todo, la misma Biblia nos da muchas respuestas a esas preguntas. Segundo, la arqueología, la geografía y la historia arrojan luz sobre el contexto histórico. Estas son ciencias auxiliares que nos pueden ayudar si nosotros queremos estudiar un poquito más allá de lo que establece la Biblia para poder tener como el panorama completo. Un ejemplo, la fecha en que se escribió el libro de Daniel, al igual que el nombre del autor, puede inferirse del propio libro. O sea, Daniel escribió el libro de Daniel. A menudo pueden encontrarse las fechas de los acontecimientos que han tenido lugar, al igual que otros datos cronológicos al comienzo de los diferentes capítulos. En consecuencia, el libro se sitúa en el siglo VI a.C. Por ejemplo, aquí encontramos varias citas donde establece en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, y así sucesivamente hasta en Daniel 10.1, en el año tercero de Ciro, rey de Persia. O sea, eso nos ayuda a que nos situemos en el espacio-tiempo en que fue escrito este libro. Por ejemplo, en Daniel 2.1, el imperio que estaba gobernando era Babilonia. En Daniel 10.1 ya hubo un cambio de imperio y ya estamos en el gobierno o el imperio medo-persa. Entonces, todo eso nos ayuda a poder descubrir más acerca del libro, ¿verdad? Siempre auxiliándonos en la historia, en la arqueología y en la geografía. Y por supuesto la Biblia. Otro principio muy importante es el principio de la repetición. Mis estimados amigos, cuando se escribió la Biblia no existían las comas, los puntos. De hecho, solamente fue escrita por consonantes, no tenía vocales. Mucho menos existía el subrayado, los signos de puntuación, la negrilla, o sea, las mayúsculas, todo eso que conocemos nosotros hoy día. Para poder resaltar algo, en aquel tiempo gramaticalmente no existía. Entonces, ¿cómo es que se hacía para resaltar algo en el tiempo de la Biblia? Pues resulta que la Biblia utiliza 3 veces para enfatizar. Vamos a ver varios ejemplos. Solo quiero comentarles que estamos viendo algunos ejemplos, hay muchísimos más, pero por cuestión de tiempo solamente vamos a ver estos. En Isaías capítulo 6, versículo 3, Isaías tuvo la visión del trono. Y sale un serafín diciendo, santo, santo, santo es Jehová. Entonces, este serafín, ¿qué es lo que quería resaltar? Que la santidad es un atributo de Dios. O sea, es cierto que Dios es amor, Dios es misericordia, pero también un atributo de Él es la santidad. Dios es santo. Y por eso es que se repite 3 veces. Ejemplo, en Génesis 1:27 establece lo siguiente.
Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Se dan cuenta que se repite 3 veces la palabra creó? El texto enfatiza la importancia única de la humanidad creada. El término bara, porque en hebreo creó o crear es bara, siempre tiene solo a Dios como sujeto. Es decir, solo Dios tiene el poder de crear sin depender de la materia preexistente. Observen ustedes la repetición triple que Dios creó a la humanidad y también la creó a su imagen. O sea, lo que Dios quería que nosotros aprendiéramos de este versículo y que quedara grabado en nuestras mentes es que Dios es nuestro creador. Y por consiguiente nosotros debemos de adorarle y de amarle porque somos sus criaturas. Entonces, eso quería Dios hacer como énfasis. Por eso es de que lo repite 3 veces. Otro ejemplo es Daniel 3. Ahí no sé si todos han tenido la oportunidad de estudiar el libro de Daniel o de leerlo. Si no, los invito a que puedan hacerlo. Ahí encontramos una historia. En el capítulo 2, el Dios le revela al rey Nabucodonosor a través de un sueño una estatua de diferentes metales, oro, plata, bronce, hierro y hierro mezclado con barro. Bueno, el punto es de que cada metal simboliza o representa a un imperio mundial. ¿Qué ocurre? Luego Daniel le da la interpretación al rey, claro que por revelación divina. Entonces Daniel le dice al rey Nabucodonosor y le quería demostrar que solamente Dios es el único que pone reyes, quita reyes, muda los tiempos y cambia las edades, y que Dios tiene su calendario profético y que ese calendario nadie lo va a mover. Pero ¿qué pasa? El rey Nabucodonosor, muy orgulloso, que se creía, recuérdense que antes quien fungía como rey también tenía la doble calidad porque él se creía Dios aquí en la tierra, entonces exigía adoración. Entonces, cuando el rey Nabucodonosor se entera que van a venir otros imperios después de Babilonia, no mucho le gustó. Entonces, ¿saben qué hace? Manda a levantar una estatua igual que la de su sueño, con la diferencia que toda la cubrió con oro y mandó a que todos se inclinaran ante esa estatua y la adoraran. Entonces, aquí tenemos una repetición con variaciones de la frase la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Esta frase o sus variantes se repite 10 veces en el capítulo para contrastar el proceder de Nabucodonosor en desafío a la imagen que Dios le reveló a través de Daniel. El énfasis aquí está en el intento de la humanidad de convertirse en Dios para que la adoren, en contraste con el único Dios verdadero, el único digno de adoración. Esto último que acabo de decir es lo que Dios quería resaltar. Entonces vemos cómo en el lenguaje bíblico, como no existía el subrayado, ni existían signos de puntuación o de admiración, entonces Dios utilizaba este principio de repetición para resaltar algo o para darle importancia. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo conozcamos para cuando vayamos a leer la Biblia. Y el último principio que vamos a estudiar es el de las palabras y sus significados. En todos los idiomas hay palabras que tienen un significado tan rico y profundo que son difíciles de traducir adecuadamente con una sola palabra a otro idioma. En la Biblia, este tipo de palabras requiere un amplio estudio de su uso para comprender la amplitud de su significado. Por ejemplo, la palabra paz en hebreo es shalom, pero su significado más profundo y amplio puede traducirse como totalidad, integridad y bienestar. Entonces es muy importante que cuando nosotros tengamos duda en alguna palabra, vayamos a buscar su origen etimológico, en este caso al hebreo o al griego, para ver si no es una palabra que tiene un significado más amplio del cual se consignó en la Biblia. ¿Sí? Ahora, vamos a estudiar la estructura de la Biblia, que un amigo muy amablemente nos preguntaba el domingo pasado, ¿en cuántos libros estaba dividida la Biblia? Entonces, hoy vamos a repasar que la Biblia, esta que ustedes pueden ver acá, que es chiquitita, se divide, bueno, chiquitita en la presentación que yo tengo, hay Biblias muy grandes y de todas presentaciones, pero se divide en dos. Se divide en Antiguo y Nuevo Testamento.
El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento 27 libros, que hacen un total de 66 libros. Un dato curioso, la versión de la Biblia más difundida en español, la llamada Reina Valera, tiene un total de 1189 capítulos, 929 en el Antiguo Testamento y 260 en el Nuevo Testamento. Está dividida en 31.102 versículos. Algo muy importante, y creo que hemos venido recalcando en el estudio de esta noche, es que un testamento es el cumplimiento del otro y que ambos se complementan. Esto es muy, pero muy importante porque yo estoy segura que varios de ustedes ya han escuchado esto, que muchas personas sinceras, otras no tan sinceras, aseveran que el Antiguo Testamento ya fue abolido, que ya no tiene vigencia hoy día, porque cuando Jesús vino aquí a la tierra, vino a proponer un nuevo evangelio. Sin embargo, nosotros, conforme lo hemos estudiado, no es así, mis estimados amigos. Ambos testamentos se complementan, porque ya vimos que en el Antiguo Testamento es la promesa de un Mesías y el Nuevo Testamento es el cumplimiento, que Cristo es el centro de ambos testamentos y que el amor de Dios se manifiesta en ambos testamentos, como lo mirábamos el domingo pasado. Es que tiene que ser un Dios de amor para que venga y primero que todo decida crear al ser humano y que lo cree con libre albedrío. Eso quiere decir que nosotros podemos escoger amar o no a Dios, obedecerle o no obedecerle. Si Dios hubiera sido un tirano, bien hubiera podido crear robots y nos hubiera programado para adorarle, para amarle, para obedecerle, pero entonces eso no hubiera sido un amor sincero. ¿Se dan cuenta cuán grande es el amor de Dios que decidió darnos ese poder de decisión? Escoger voluntariamente amarle, obedecerle, querer estar cerca de él. Derivado de ese libre albedrío que Dios nos dio, pues Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Desobedecieron a Dios e introdujeron el pecado en el mundo. ¿Qué tenía que ver Dios con ese problema? Nada. Él bien hubiera podido dejarnos morir y crear otro mundo con seres santos y seres que lo amaran de verdad y no le desobedecieran. Pero no, Dios no escatimó nada porque mandó a su Hijo único para morir por mí, para morir por usted, para que nosotros por medio de Cristo Jesús podamos alcanzar vida eterna y podamos salvarnos. Imagínense, era su único hijo. Yo sé que aquí varios padres o varias personas que tienen sobrinos o niños pequeños en sus casas pueden identificarse. Solo imagínense que le digan, mire, usted dé a su hijo por un violador, por un asesino o por ese orgulloso, por ese peleonero. No, hombre, ¿cómo va? ¿Dé usted a su hijo para que muera por Eunice? No, usted no va a querer darlo, lógicamente. Más si es su único hijo. Ahora, imagínense, Dios a su único hijo lo mandó ni siquiera por personas buenas, no, lo mandó por mí, mandó a Jesús por usted. Entonces díganme ustedes si no es ese un Dios de amor. Definitivamente el amor de Dios se manifiesta en ambos testamentos. Ahora vamos a ver cómo se clasifica la Biblia. Esto realmente es muy sencillo. Aquí pueden ver ustedes los libros del Antiguo Testamento y están clasificados de acuerdo a su contenido. Por ejemplo, encontramos a los libros de la ley. Aquí encontramos 5: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 5 libros forman la Torá. Fueron escritos por Moisés. Luego encontramos a los libros históricos, desde Josué hasta Esther, porque nos muestran la historia del pueblo de Israel, del tierno cuidado, del paternal cuidado que Dios tuvo para ellos, cómo Dios se refería a Israel como la niña de sus ojos, como su pueblo escogido, cómo hizo brotar agua de la roca para
cuando ellos tuvieran sed, que los protegió desde la salida de Egipto con una nube durante el día para que en el desierto no los quemara el sol, y durante la noche una columna de fuego los calentaba. Bueno, y bueno, la historia de todos los reyes y de cómo Dios mantuvo su línea y a su pueblo escogido durante todo ese tiempo. Luego están los libros poéticos, ¿verdad? Que por su estilo literario y por su escritura, pues los denominaron como poéticos. Luego están los profetas mayores. ¿Por qué se les denomina profetas mayores y profetas menores? Por su contenido. Los profetas mayores, por ejemplo, el libro de Isaías tiene 66 libros o sea, su contenido es más amplio que el de los profetas menores. Por ejemplo, hay libros que tienen 2 capítulos, 1 capítulo. Entonces, por eso se les denomina profetas mayores y profetas menores. Lo mismo con el Nuevo Testamento, se hizo esta clasificación. Encontramos a los evangelios, que Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego encontramos a un libro histórico. Solamente encontramos un libro histórico en el Nuevo Testamento, que es Hechos de los Apóstoles. Después de que Jesús murió, pues los apóstoles fueron a predicar el evangelio a todo el mundo, y entonces eso nos cuenta el libro de Hechos. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? ¿Cómo es que se fue expandiendo el cristianismo por todo el mundo? Luego encontramos las cartas paulinas, que son las cartas que redactó el apóstol Pablo. Las cartas generales, que bueno, también hay algunas que escribió Hebreos, por ejemplo, que fue escrito por Pablo, pero también encontramos que Pedro escribió cartas, el apóstol Juan, y encontramos un libro profético que es Apocalipsis, ¿sí? Que también fue escrito por el apóstol Juan. Entonces, esta es la clasificación. Hay muchísimas clasificaciones, pero esa fue la que a mi humilde opinión me pareció la más adecuada. ¿Cómo consideró Jesús la Biblia y qué enseñó acerca de ella? Y al final, mis estimados amigos, esto es a lo que quiero que le pongan muchísima atención, porque al final la Biblia nos dice: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Entonces, ¿a quién debemos de seguir nosotros? A Jesús, porque si somos llamados hijos de Dios, por consecuencia debemos de comportarnos como nuestro hermanito, ¿verdad? Jesús, y debemos de ser obedientes a lo que Dios quiere y establece en su palabra. Entonces, a quien debemos de emular e imitar es a Cristo Jesús. Jesús tenía a las Sagradas Escrituras o a la Biblia como norma de vida. Eso lo podemos encontrar en Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, ¿a qué vino Jesús? ¿Será que vino a dejar sin vigencia el Antiguo Testamento? No, él vino a cumplirlo, dice. O sea, vino a hacer de la Biblia que él tenía en ese momento su norma de vida. Porque recuérdense que los apóstoles y Jesús leían la Biblia, la estudiaban, pero ¿cuál Biblia? Tenía que ser el Antiguo Testamento, porque en ese entonces, pues obviamente no se había escrito el Nuevo Testamento. Entonces Jesús vino para cumplir la Biblia, o sea, el Antiguo Testamento. Y un ejemplo claro lo podemos encontrar en Mateo 22, versículos 37 al 40. Me llamó la atención este ejemplo y por eso lo saco a colación. No es el tema de estudio hoy por la noche. Por eso los invitamos a que puedan continuar acompañándonos, porque van a haber muchísimas lecciones más para poder estudiar este tema específicamente. Pero a mí me llamaba la atención. Escuchen lo que establece. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, ustedes dirán, no es que, bueno, perdón, otras personas dirán, no es que se dan cuenta cómo Jesús vino a presentar un nuevo evangelio. Es que él vino a abolir los 10 mandamientos, él vino a abolir el Antiguo Testamento. Y para nada, él está parafraseando lo que Jehová o lo que Dios había comunicado en el Antiguo Testamento. Eso lo pueden encontrar en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Se dan cuenta que es lo mismo
que Jesús está diciendo, solo que ahora en el Nuevo Testamento. Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Se dan cuenta cómo Jesús solamente, bueno, Jesús era un hábil lector de la Biblia, Jesús estudiaba mucho, entonces él solamente viene y les recuerda lo que ya estaba establecido con anterioridad? Aquí Jesús no está aboliendo para nada la ley de Dios, es más, está haciendo un resumen de lo que es la ley, porque los primeros 4 mandamientos nos llevan a obedecer a Dios, a amarle. Y los otros 6 mandamientos nos llevan a amar a nuestro prójimo, a respetarlo. Ahora, ¿cuál método fue el que utilizó Cristo para enseñar las Escrituras? Vamos a leer lo que establece Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Entonces, con ese versículo ustedes pueden darse cuenta que Jesús nunca tomaba solo un texto para explicar algo. Él tomaba todas las Escrituras para poder enseñarle a sus oyentes, a sus alumnos. Ahora, lo que Jesús está enseñando se basa en el Antiguo Testamento. Otro ejemplo, hay muchísimos ejemplos en la Biblia. Ahorita solo estamos viendo algunos. Ejemplo, las tentaciones. Permítanme, solo voy a mover un cuadrito. Bueno, gracias. En el Nuevo Testamento, en Mateo, capítulo 4, versículo 4, establece, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Creo que lo de las tentaciones, varios pues ya lo han de saber de memoria. Ahora vamos a Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 7. Jesús le dijo, escrito está, porque eso es algo que me llama la atención de Jesús. Él siempre contestaba con un escrito está. Jesús nunca dijo, no, es que me dijo el apóstol tal cosa, no, sino que Jesús dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios. Vamos a Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y eso lo encontramos en Deuteronomio 6:3, o sea, lo encontramos en el Antiguo Testamento. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Entonces se dan cuenta cómo Cristo Jesús está enseñando y se basa en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, no puede ser que lo haya abolido o que lo haya dejado sin efecto. Jesús exalta todo el Antiguo Testamento cuando dice la ley, los profetas, los salmos y los escritos. En Mateo 22:40 establece, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lucas 24:44, y les dijo, estas son las palabras que hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Oigan cómo separa él la Biblia. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora les presento el canon hebreo del Antiguo Testamento. Encontramos la ley, la Torá, los profetas y los escritos. Aquí ustedes pueden decirme, pero es que ahí habían 24 libros. No es que hubieran 24 libros. Lo que sucede es que, como pueden ver, por ejemplo, aquí en el número 8, ponen como un solo libro a primero y segundo de Samuel, a primero y segundo de Reyes. En el numeral 13 encuentran que unen a los 12 profetas, a los profetas menores. Aquí encontramos en el numeral 23 a Esdras y Nehemías como un solo libro y a primero y segundo de Crónicas como un solo libro. En cambio, en las Biblias de ahora, primero y segundo de Crónicas se toman como libros aparte. Entonces, estos libros, perdón, mis estimados amigos, era la Biblia que Dios conocía y era la Biblia que Jesús leía y que Jesús estudiaba.
Ahora, Cristo presentó las Escrituras como una obra de incuestionable autoridad y nosotros debemos hacer lo mismo. La Biblia ha de ser presentada como la palabra del Dios infinito, como el fin de toda controversia y el fundamento de la fe. Nosotros debemos de hacer lo mismo, establece esto, o sea que nosotros debemos de seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Las enseñanzas de Jesús y los apóstoles están fundamentadas en el Antiguo Testamento. Antes de continuar, mis estimados amigos, quiero decirles que quizá ustedes notaron durante lo que hemos estado viendo que yo tiendo como que un poquito a hablar rápido. Es porque pues tenemos como que nuestro tiempo cronometrado. Sin embargo, el objeto de todo esto es de que ustedes y yo pues podamos aprender y aunque sea algo pueda quedar grabado en nuestro corazón. Entonces, por única vez, y yo voy a agarrar un poquito más de tiempo porque también hay más temas que se deben de tratar si Dios nos concede la vida la próxima semana. Entonces voy a tratar de ser bastante breve para no quitarles mucho tiempo. Ya vamos a terminar, así que no se preocupen. Solamente quisiera ver estos temas que en mi humilde opinión pues son un poquito importantes. Entonces no se me vayan a estresar porque ya vamos a terminar. Las enseñanzas de Jesús y los apóstoles estaban basadas en el Antiguo Testamento. Miren esto qué curioso. Los autores del Nuevo Testamento invariablemente confían en el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Hay cientos de referencias veterotestamentarias, o sea, del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Un erudito ha compilado una lista de 2.688 referencias específicas. 400 del libro de Isaías, 370 referencias de los Salmos, 220 de Éxodo y otras. Si a esta lista se agregaran alusiones, temáticas y motivos, la cantidad aumentaría considerablemente. O sea que también los apóstoles se basaron en el Antiguo Testamento, por lo tanto no pudo quedar sin vigencia, no pudo ser derogado. Y todas estas referencias que los apóstoles citaban, normalmente consignaban la palabra porque escrito está, que lo estaban sacando ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento fue el fundamento sobre el cual descansan las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Aquí pueden ver ustedes algunos ejemplos, pero como ustedes vieron hay miles que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Ahora, mis estimados amigos, ¿por qué? Esta pregunta me la han hecho varias veces algunas personas que yo he tenido el privilegio de poder dar estudios bíblicos. Y me dicen, Eunice, ¿por qué hay tantas denominaciones cristianas que creen en la Biblia si hay una sola Biblia? Y entonces es bastante curioso, ¿verdad? Y quiero ponerles un ejemplo. Claro que lo que voy a decir ahora no se encuentra en la Biblia, solamente es un ejemplo. Y el pastor estaba vestido con una túnica blanca. Entonces, la Biblia establece que el color es blanco. Pero, ¿qué ocurre? Viene otra persona, lee la Biblia y el pastor estaba vestido con una túnica blanca. Pues sí, aquí dice blanco. Yo creo que dice blanco, pero puede ser verde, puede ser azul. El azul hasta relaja la mente. Puede ser azul. Entonces, ¿qué pasa? Viene y forma la iglesia de la ropa azul, de la ropa verde. Viene otra persona y abre la Biblia y lee, el pastor tenía puesto una túnica blanca y él dice, no, a mí me gusta más el rosado. O sea, yo creo que dice blanco, pero yo soy sincera, me siento como más cómoda, va con el color de mis ojos, con mi cabello, el color fucsia. Y viene esta persona y hace su iglesia de la ropa fucsia. Entonces, mis estimados amigos, podemos continuar con los ejemplos y van a ver tantas iglesias y tantas denominaciones como personas hayan, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Lastimosamente, nosotros pues a veces nos dejamos llevar por nuestro orgullo y queremos hacer de la Biblia como los demás libros, sobre los cuales podemos emitir juicios, sobre los cuales podemos emitir opiniones. O sea, la Biblia dice esto, pero yo me siento más cómoda estando aquí haciendo esto. Sí, es cierto, la Biblia lo dice, pero
pero yo considero que no es tan así, no hay que ser tan radical. No, ahí dice blanco, pero quizás rojo. Entonces, no, mis amigos, ¿qué debemos de hacer? Ser humildes, ¿verdad? Y pedirle a Dios que nos dé un nuevo corazón y que nos ayude a obedecer. Si aquí dice blanco, pues blanco es. Y recordemos que este librito que está acá es palabra de Dios. Entonces, con Dios no se discute. Es blanco y nosotros lo que debemos de hacer es obedecer. Esta pregunta también me la han hecho varias veces. ¿Cómo tengo la seguridad que X religión dice la verdad? Bueno, pues simplemente así como el ejemplo que poníamos con anterioridad. Bueno, aquí la Biblia me dice que el pastor tenía una túnica blanca, pero esta iglesia dice que no importa, que cualquiera puede ser verde, puede ser azul. Entonces no, esa no es porque no está pegada a lo que la Biblia establece. Vamos a ver aquella, la iglesia de la ropa fucsia, dice que esa está mejor porque se siente cómoda. No, no puede ser esa porque no está de acuerdo a la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer, mis estimados amigos, para que ustedes puedan estar seguros que en el lugar donde ustedes están es el correcto? Sométanlo todo a la Biblia. Vean ustedes si lo que establece ese sistema es lo que la Biblia dice. La Biblia es nuestro filtro, la Biblia es el parámetro. Todo, mis queridos amigos, debe de estar sometido a lo que la Biblia o a lo que Dios reveló en su santa palabra. Ahora, vamos a ver algunos beneficios que se obtienen al leer la Biblia. Podemos encontrar en 2 Timoteo 3, 15 al 17, pues porque yo no quiero abusar de su tiempo, no vamos a leer el versículo, pero sí estaba acá. Nos establece o preceptúa ese versículo que la Biblia nos da los siguientes beneficios: sabiduría, nos enseña, nos corrige, nos instruye en justicia y también nos santifica. Nos da paciencia, nos da consuelo y nos... a mí me gusta mucho poner este ejemplo porque creo que al menos a mí me impacta mucho. Yo, gracias a Dios, pues he tenido ese privilegio, no he perdido un ser querido, pero yo sé que muchas personas sí han pasado por ese dolor y creo que es algo muy difícil. Yo he tratado de ponerme esos zapatos, pero no alcanzo a comprender qué significa. Pero cuando uno se enfrenta a la muerte y uno no cree en la Biblia, o sea, uno no es cristiano, eso es duro. Y claro que la persona va a llorar porque sabe que nunca más va a volver a ver a su ser querido. Pero nosotros los cristianos, cuando leemos la Biblia, encontramos consuelo y encontramos esperanza, porque la Biblia establece que cuando Jesús vuelva por segunda vez, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros, mis estimados amigos, tenemos esperanza de que un día vamos a volver a reencontrarnos con nuestros seres queridos y vamos a poder abrazarlos nuevamente. Entonces, esto es uno de los beneficios que nos da el estudio de la palabra de Dios. Nos da felicidad porque establece Lucas 11:28. Dichosos, porque bienaventurado quiere decir dichoso, feliz, el que oye en la palabra de Dios y la guarda. Para ser salvos necesitamos conocer a Dios. Y esto es muy, pero muy importante. En Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mis estimados amigos, si nosotros queremos ser salvos, únicamente tenemos que conocer a una persona, a Cristo, porque es el único que nos salva, es el único que nos puede proveer salvación. Y cuando Jesús vuelva por segunda vez, Él va a venir a llevarse a sus amigos, Él va a venir a llevarse a aquellos que convivieron con Él, que entablaron una relación íntima, que pasaron sus buenos momentos y los malos momentos con Él. Lo único que va a hacer es cambiarnos de ambiente, pero la relación va a ser la misma, solo que allá en el cielo y luego en la tierra. Entonces, nosotros, mis estimados amigos, debemos de leer la Biblia para conocer a Dios, para conocer a Cristo. Y únicamente, y no lo digo yo, lo establece la Biblia, que únicamente quienes conozcan a Dios van a obtener la vida eterna porque Cristo
Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y bueno, encontramos aquí varias conclusiones ya para finalizar. La Biblia es la fuente más confiable de información respecto a quién es Dios. No hace falta que nosotros vayamos a la RAE, no hace falta que vayamos a diccionarios, a concordancias, a comentarios, no. La Biblia es confiable y nos muestra y nos revela el carácter de Dios, nos muestra cómo es Él y nos satisface la necesidad que tenemos de conocerlo. Yo no sé si ustedes alguna vez se han preguntado cómo es que, o sea, no han tenido esa sensación de querer conocer a ese ser que cada día nos da la vida, nos da alimentos, nos da salud y nos bendice constantemente. Al menos yo sí siempre he tenido esa curiosidad de conocer cómo es que alguien me ama tanto a mí. Entonces, o sea, yo con mis defectos, con mis errores, y la Biblia establece que Dios es amor, Dios es perdón, Dios es misericordia, Dios libera y Dios redime. Entonces, si usted quiere conocer a Dios, estudie la Biblia porque es la fuente más confiable de información. La misma Biblia nos produce confianza, seguridad, nos afianza la fe en Dios, porque nuestra fe no se fundamenta en teorías humanas o en nuestra propia sabiduría, sino en lo que Dios nos ha revelado en su palabra. La Biblia nos ayuda a crecer día a día espiritualmente, hasta que un día no muy lejano podamos ser gigantes por el poder de Dios. La Biblia es como una lámpara que nos alumbra nuestro camino. Recordemos, ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es la función de una lámpara, ya sea de mano, de celular? Es porque estamos en un lugar oscuro, queremos movilizarnos, pero no queremos golpearnos y necesitamos ver el camino. Entonces, eso es la Biblia. Aquí en este mundo lleno de pecado, lleno de tentaciones y lleno de peligros, la Biblia es nuestra guía. Y aquí habían varios versículos que ustedes los pueden corroborar después. Les vamos a compartir esta presentación para que puedan verla un poquito más despacio. Este es un versículo muy conocido: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia es una brújula en un tormentoso mar y es un faro eterno celestial que en perenne resplandor norte y guía es al mortal. Yo quiero que ustedes se metan al papel de esta historia. Imagínense ustedes están en este barco de acá. Es una noche oscura donde no hay luna, el mar está embravecido, mueve el barco de un lado para otro, el agua se está entrando, usted no sabe si va por el camino correcto, si se desvió, si frente a usted hay un arrecife, hay rocas y el barco se va a destruir. Pero de repente el capitán del barco está buscando para ver si logra ver algún atisbo de luz y en efecto va viendo poco a poco cómo hay una lucecita en el fondo y luego poco a poco esa luz se va aumentando y usted se va acercando y encuentra ese faro que alumbra. ¿Saben ustedes que los faros los sitúan en la costa o en el puerto? Precisamente para que los barcos sepan que están a punto de llegar a su destino, que están a punto de llegar a casa, a tierra firme, sanos y salvos. Entonces, usted y yo somos este barquito. Este mar embravecido, esa gran tormenta es el mundo. Y este faro, mis estimados amigos, es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es lo que queremos, que la principal lección que ustedes se lleven en esta noche? Que la Biblia es una lámpara, es una guía que nos dice por dónde debemos de ir, por dónde no tenemos que caminar, porque vamos a tropezar. Ahora, vamos a lo último, tips para poder estudiar la Biblia. Número 1, cuando no tenemos ganas de leer la Biblia es cuando más debemos hacerlo. Ustedes quizá me ven y piensan que yo amanezco todos los días con ganas de estudiar la Biblia. No es así, yo soy humana, yo tiendo a errar, cometo muchos errores, peco y únicamente me dan ganas de estudiar la Biblia porque leo la Biblia, porque
necesito estar cerca de Dios. Entonces, recordemos que Gálatas 5:16 al 17 nos establece que al final nuestro cuerpo es carne y lo que quiere es pecar. Entonces, realmente, mis amigos, no esperen a tener ganas para leer la Biblia porque nunca les van a dar ganas. Ustedes tienen que leerla aunque no tengan ganas. Lo importante es sacar un momento, preferiblemente por las mañanas, para poder estudiar la Biblia. Por cierto, estos tips que yo les voy a comentar ahorita son tips que a mí me han servido, que yo sé que hay muchas personas que leen la Biblia de diferente forma y quizás no les funcionen, a otras sí. Si ustedes adaptan otros, pues escríbanos y nos comentan cuáles son los que a ustedes les han funcionado. Solamente quiero decirles que son los que a mí me han funcionado. Entonces, mis estimados amigos, no esperen a tener ganas de estudiar la Biblia, léanla. Otro tip es tomar un tiempo y un lugar especial, tranquilo, para estudiar la Biblia, sin prisas. Eso es muy importante porque a veces nosotros queremos estudiar la Biblia en 5 minutos. Imagínense, se levantó tarde para ir al trabajo, se tiene que bañar, tiene que comer, se tiene que arreglar y no ha leído la Biblia. No, en un minuto cabal le doy, aunque sea la lectura, un versículo. Usted ni se va a concentrar. Entonces, es muy importante que usted tome un tiempo y un lugar especial para poder estudiar la Biblia. Sin prisas, usted tranquilo, fresco, que tiene todo el tiempo del mundo para poder leerla. Y otra cosa importante es que sea un lugar donde no lo estén interrumpiendo, porque yo al menos les quiero contar que yo soy una persona de muy poca concentración. Entonces, si a mí me hablan, yo ya fui a Marte, a Júpiter y yo ya no regreso. Entonces, yo tengo que estar concentrada, sin ruidos, sin interrupciones. Entonces, sería importante que ustedes pudieran tomar un tiempo y buscar un lugar especial. Este tip es muy importante porque, y de hecho, si no lo hacemos, es mejor no leer, no abrir la Biblia. El tip es orar antes de abrir la Biblia. Debemos de pedir la dirección del Espíritu Santo, porque recuérdense que lo que vamos a estudiar es palabra de Dios. Entonces, debemos de orar. Otro tip que a mí me ha servido es llevar un orden, hacer un año bíblico, un capítulo diario o estudiar un libro de la Biblia. ¿Por qué? Porque imagínense que yo agarro hoy un capítulo de Isaías, de ahí otro capítulo de Mateo, otro capítulo de Génesis. Entonces, como que no va a ser como muy consistente lo que yo estudie y al final de la semana va a ser raro que yo me recuerde lo que estudié. Entonces, mi sugerencia es de que ustedes puedan llevar un orden. Yo les comento que nosotros ahora llevamos la lectura del capítulo diario. Entonces, ahorita estamos en el libro de Jeremías, en su capítulo 6. Si ustedes quisieran unirse a nosotros, pues con mucho gusto, nosotros podríamos compartirles el material para que ustedes también puedan verificar. Hay algunos comentarios, que se hacen algunos videitos, algunas imágenes. En realidad, a mí sí me ha funcionado esto de llevar un orden. La sugerencia para aquellas personas que nunca han estudiado una Biblia es que puedan comenzar con el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque allí vamos a encontrar a Jesús en acción. Ahí vamos a encontrar a un Jesús que no rechazó a nadie, no rechazó ni siquiera a un leproso que era lo peor de la sociedad, que estaba sucio, que incluso que olía mal. No, Jesús se acercó a él, lo tocó y lo sanó. No rechazó a la mujer adúltera. Es más, le otorgó su perdón, su misericordia. Y entonces ahí vamos a encontrar a Jesús en acción. Esa es mi humilde... ¿cuál es la palabra? Mi humilde sugerencia, es que puedan comenzar con el Nuevo Testamento. Pueden también, por ejemplo, estudiar paralelo al Antiguo Testamento desde Génesis para poder ir comprendiendo los dos. Otro tip es escudriñar la Biblia, analizarla. Mis estimados amigos, como lo hemos visto, no es suficiente con leer superficialmente. Debemos de escudriñarla, analizarla, o sea, prestarle muchísima atención a lo que estamos leyendo.
subrayarla. Al menos a mí me ha funcionado, ¿verdad? Con diferentes colores. Esto me ayuda a diferenciar algunas cosas. Por ejemplo, hay algunos versículos que hablan del pecado, pues yo los pinto de color café o de color negro. Cuando habla de vida eterna, pues yo los pinto con color amarillo o color verde. Entonces, pero eso ya es opcional, ¿verdad? Ustedes pueden escoger los colores que ustedes consideren pertinentes. Anotarla, esto es muy importante, y hacer conexión de versículos. A mí me ha servido un montón, porque ustedes pudieron ver hoy varios versículos en pantalla. Esos yo los tengo ya conectados en mi Biblia, no sé si alcanzan a ver. Aquí miren, mi Biblia es muy chiquitita y tiene letras muy pequeñas, pero aún así yo con un lapicero punta fina hago las anotaciones acá de los versículos. Entonces hago mis cadenas bíblicas. Por ejemplo, ustedes van a hablar del cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces ahí le ponen a Isaías 65:17, ver Primera de Pedro 3:13 y Apocalipsis 21:1. Entonces ustedes no se van a perder porque un versículo los lleva a otro. Entonces eso es muy, muy importante, que ustedes hagan sus cadenas bíblicas. Utilizar diferentes versiones. ¿Por qué? Porque a veces hay algunas versiones como muy actualizadas que ya no, bueno, son traducciones, pero son paráfrasis. Entonces como que ya no están muy, muy apegadas al original. Entonces, sugerencia que estudien varias versiones. Yo la que les aconsejo es la versión 1960 o 1995, más la 1995. También que tengan a la mano un diccionario y una concordancia bíblica. Eso es muy, muy importante. Porque si les entra dudas con alguna palabra, con algún término, pues eso les puede ayudar mucho, el diccionario. Memorizar versículos, los invito a que durante esta semana puedan memorizar uno. Aunque sea uno, no importa. Repítanlo cuando ustedes manejen su vehículo, su motocicleta, cuando vaya a hacer las compras al mercado, si usted está trapeando, si usted está barriendo, si usted está estudiando, repita el versículo y créame que se le va a quedar. Entonces eso es muy importante para aquellos que están principiando a estudiar la Biblia y para todos. Es muy, muy, muy importante memorizar. Además está comprobado científicamente que memorizar textos bíblicos o estudiar la Biblia mejora nuestra capacidad intelectual. Por último, practicar la Biblia, que al final de todo esto, ese es el objeto, mis estimados amigos, que podamos practicar lo que estamos leyendo. Y este método, el último de compartirla, a mí me ha funcionado muchísimo, porque compartir me hace a mí estudiar todavía más. Y cuando usted hace de la lectura un hábito, entonces le es más difícil olvidar. Entonces eso es muy importante. Y lo último, tener paciencia y no rendirse. El estudio de la Biblia es como ejercitar o calentar un músculo. Cuando, solo imagínense que yo me quiera meter a la carrera de mayo, que se hace aquí en Cobán, al primer kilómetro yo estoy muerta. Es algo que yo tengo que mejorar, pero yo no hago mucho ejercicio. Entonces, yo tengo que prepararme para correr esos 21 kilómetros de la misma forma. No, imagínense, no, yo nunca he tocado la Biblia y comienzo y agarro, bueno, yo me puedo acabar hoy la Biblia todo el día y me siento y comienzo Génesis, Éxodo, Levítico, y ya después voy a ver hasta la Biblia como algo tedioso. Entonces, tengan paciencia, poco a poco inicien con un versículo, luego con un capítulo, luego con dos, y ya poco a poco su cuerpo o su mente les va a ir pidiendo leer más y más acerca de la Biblia. Entonces no se rindan, mis estimados amigos, de versículo en versículo, de capítulo en capítulo van a ir avanzando y van a crear de la lectura de la Biblia, un hábito diario. ¿Qué es lo que debo hacer con todo lo que hemos estudiado? Primero, para todos aquellos que no tienen una Biblia, que puedan adquirirla, ya que al final, como Jesús lo dijo, la Biblia es pan de vida. Entonces, alimentarnos, mis estimados amigos, es una necesidad diaria. O sea, nosotros pongamos necesidades diarias, bañarnos, comer, ponernos ropa. Yo les aseguro que pues, salimos de la casa sin comer, pero no podemos salir de la casa sin vestirnos. A ley, o hacemos tiempo para ponernos ropa.
imagínense que uno salga sin ponerse ropa, no, o sea, no, eso no es viable. Entonces, de la misma forma, estudiar la Biblia es una necesidad, por lo tanto, debemos de buscar un tiempo para estudiarla y debe ser nuestra prioridad. Recuérdense que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escudriñarla todos los días, aceptarla con gozo y alegría y practicar ardientemente sus enseñanzas. Entonces estaríamos terminando con esto, mis estimados amigos. Muchísimas gracias a los valientes que terminaron y me acompañaron para poder ver este estudio. Espero en Dios que hayan podido llevarse algo en su corazoncito y que aunque sea un versículo que hemos estudiado, haya sido de bendición para su vida. Vamos a inclinar el rostro para orar y para darle gracias a Dios por el estudio de hoy. Amado Padre Celestial, muchísimas gracias porque nos has permitido estudiar tu santa palabra. En ella encontramos vida, encontramos verdad. Por favor, pon en nuestros corazones ese deseo de estudiarla, de escudriñarla y por favor permite que tu Santo Espíritu pueda transformar nuestras vidas. Gracias, Padre, por escucharnos. Todo esto te lo pido y agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén.